Bueno, y en la continuidad periodística, como decíamos recién, estamos con José Corral. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un saludo a Bigotes, una leyenda del periodismo santafesino. Sí, porque aparte es de Santa Fe, Así es portado a Rosario, él se cree rosarino Tiene también. un solo defecto, es hincha de Colón. Y lo dijo recién, dice que tiene mala experiencia con los Corrales en la historia del fútbol, así que... Pero bueno, ¿cómo anda? Bien, muy bien. ¿Activo? Muy bien. Sí, muy activo, preocupado por la situación económica, sanitaria, por la educación. Son tiempos muy difíciles. Creo que todos tenemos que ayudar y colaborar con ideas y tratar de hacer lo que podamos para que la gente sobrelleve un poco mejor este momento tan difícil, pero también tratando de generar alternativas, ¿no? Porque la democracia necesita opciones y, bueno, el año que viene hay elecciones, no hay ningún apuro, pero hay que ir preparándose también para generar opciones serias para la ciudadanía. A ver, yo le voy a hacer un reconto, digamos, de la situación para que ir desglosando algunos temas puntuales. A lo que tenemos hoy con el diario del lunes, en el tema pandemia, ¿se manejó bien lo nacional y lo provincial en la materia? No, claramente tenemos muy malos resultados, porque al principio nos decían que teníamos que resignar la economía para tener buenos resultados en salud, y resulta que a 7 meses de comenzar la cuarentena tenemos un desastre económico con una caída que se estima de 12 puntos del PBI, un desastre sanitario también. Argentina lamentablemente ya está entre el pelotón de países con más muertos cada millón de habitantes, y una catástrofe educativa, porque es una generación que ha perdido un año, una cuarentena excesivamente larga. Creo que el gobierno que usó bien al principio la cuarentena, porque todos acompañamos, incluso a la oposición, los sanatorios no tenían ni camisolines, no había las cosas esenciales, hacía falta un tiempo para prepararse, pero un tiempo breve, y en el caso de la provincia de Santa Fe, yo le mandé una nota al gobernador Perotti el 30 de abril, o sea, a un mes de comenzar la cuarentena, diciendo abran las actividades porque no circula el virus en la provincia y ya va a haber que cerrarla en algún momento porque va a haber virus circulando. Lamentablemente se extendió demasiado la cuarentena, se consumieron todos los recursos económicos, anímicos, de salud mental, y hay una serie de afectaciones que todavía no terminamos de medir, porque los niños, por ejemplo, muchos de los cuales están encerrados desde hace 7 meses, las escuelas cerradas, va a traer consecuencias que todavía no terminamos de medir. Así que creo que... Y se nota cuando uno ve estas pequeñas escuelas que se abrieron, la alegría de los profesores y los alumnos. Bueno, yo, sabés que tuve una reunión con la ministra de Educación. Yo creo que hay que dialogar, y en estas cosas tampoco sirve una oposición que busque sacar partido, porque son políticas de Estado, la educación nos tiene que importar a todos. Entonces yo le llevé una propuesta a la ministra, llevándole un poco la voz también de los padres que se están organizando, de los institutos privados que están perdiendo, incluso algunos, el financiamiento para subsistir, de los jardines particulares. Y ella me contó y anunció ese mismo día que yo la visité, que iba a arrancar en 50 y pico de escuelas rurales. Yo le dije, es una gran noticia, Adriana, porque lo que necesitamos es empezar. Claro, Santa Fe y Rosario en este momento están en el punto tal vez más extremo del pico de contagio, pero ya hay que trabajar para, si fuera posible, en noviembre, empezar por los grupos que más lo necesitan. Por ejemplo, los quintos años. ¿Saben que yo tengo... Manuela, mi hija mayor, está en quinto. Está enojada desde que empezó el año. Porque... pero aparte, anímicamente, sentimentalmente, porque el quinto año es la ilusión de todo junto, la despedida, el viaje, no se pudo hacer nada. Y es un rito de pasaje de la adolescencia a la adulta. Y eso se lo cortaste de cuajo. ¿Cómo recuperar eso? Y la propia ministra me decía, hay que buscar la manera de que aunque sea unas semanas estén juntos. Y la escuela es la que genera el vínculo. Sí. Yo siempre digo... La tecnología que los seres humanos desarrollamos durante siglos es la escuela. Sí. Y es irreemplazable, así que ojalá también se pueda volver. Pero en síntesis, el manejo ha sido, nos parece malo, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. A ver, uno ve casos, ejemplos internacionales, no tan lejos. São Paulo, en el peor momento que estaba, la mayor cantidad de contagio, liberó y dejó que la gente vaya a la calle, y después resultó que cuando liberó,
que la gente está más en la calle, al aire libre, bajaron rápidamente los contagios. Fue al revés de lo que todos decían, no, la circulación. Me parece que no hay un libro que especifique cómo se tiene que actuar, pero sí podés ver qué pasó en otro lado. Así y acá seguimos estando encerrados, cuando parece que al aire libre es mucho mejor que estar encerrado. Claro. Bueno, yo conversé mucho estos días con Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que él mostró que hay otra forma de hacer las cosas. Primero, un equipo muy sólido de salud que reunía evidencia, datos y una oreja puesta en los temas de la epidemia. Pero otra oreja puesta en la sociedad y en la economía y en qué decían los comerciantes, los restaurantes, los trabajadores, los sindicatos, porque hay que lograr un balance que permita que la sociedad siga funcionando, porque tampoco los sistemas de salud funcionan en el vacío. Cuando se va al diablo la economía, la política, la sociedad, tampoco funcionan bien los hospitales, lo sabemos. Por lo tanto, es un equilibrio más complejo porque, bueno, los seres humanos somos integrales, no tenemos solamente salud biológica, tenemos salud mental, tenemos sociabilidad, tenemos trabajo y eso hay que cuidarlo, ¿no? Y creo que Ciudad de Buenos Aires mostró que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Ya que estamos hablando, de la verdad, hace poquito vi un Zoom donde participó junto con Roy López Molina. Así es. ¿De qué hablaron? ¿Están hablando sobre Santa Fe? ¿Qué es lo que están charlando? Bueno, hablamos mucho tiempo de estos problemas de la pandemia. Fue una muy buena reunión. Nosotros agradecemos que nos dedicó prácticamente una hora de su agenda. Es un obsesionado por la gestión, además, para él el tiempo cuenta. Y para nosotros también, así que lo aprovechamos a fondo, conversamos de la pandemia, nos preguntó por las camas críticas de las terapias intensivas. Le contamos que lamentablemente había unas cuantas que estaban ocupadas por heridos de arma de fuego y situaciones de violencia vinculadas a seguridad, porque tenemos también esa epidemia en la provincia, y intercambiamos información y ideas. Bueno, y también, por supuesto, nos invitó a que Juntos por el Cambio esté unido y que logremos presentar una opción de sí, pero alternativa, ¿no? esté unido, pero hace pocas horas el propio expresidente Macri ya juega la interna en Santa Fe diciendo su candidato a senador es Angelini. Un poco como que cuando hablan de unidad, las candidaturas tienen que esperar un poco más. Pero sí, bueno, de candidaturas no hay que hablar todavía porque falta mucho tiempo y sería faltarle el respeto a la gente, ¿no? Lo que sí, en el caso nuestro con Roy López Molina, somos complementarios porque él es de Rosario, nosotros más del centro norte. No, aparte, creo que encontraron la misma mirada de la... Sí, compartimos valores y compartimos una manera además dialoguista y moderada de trabajar, como Horacio Rodríguez Larreta, que él tiene un pensamiento totalmente diferente a Alberto Fernández, sin embargo se sienta a hablar de los problemas, porque la gente no tiene la camiseta de un partido o de otro y necesita soluciones. Hablamos del tema porque días atrás yo le hice una nota acá para este programa al propio Roy López Molina, a raíz de una encuesta que se estaba haciendo a nivel provincial, que justo a él le tocó también el llamado para responder a una encuesta donde hablaba principalmente cómo verían de que en el frente, digamos, de Cambiemos se incorpore gente del Frente Progresista y especialmente la figura de Lichi. Él saltó como una araña diciendo que no, porque no tiene nada que ver, siempre estuvo en la típoda de lo que era el proyecto de Cambiemos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes personalmente y cómo lo analizaron con Larreta? Porque Larreta le llegó el expediente para sumarlo a Lichi. Horacio cree como nosotros que hay que hacer una buena propuesta de Juntos por el Cambio, que es la fuerza nacional que va a ir a elecciones el año próximo. Recordemos, Carlos, que son elecciones nacionales. Sí. En Santa Fe se eligen además senadores nacionales, además de los diputados nacionales. Pero lo que va a estar en discusión es si el gobierno de Alberto Fernández va bien o si hay que tomar por la alternativa de la oposición, que es Juntos por el Cambio a nivel nacional. Yo soy radical y mi partido además integra Juntos por el Cambio. Ojalá se quieran sumar otras fuerzas. No lo veo al socialismo, no porque nosotros no querramos, sino porque muchos dirigentes socialistas se han pronunciado a favor. Sí, el límite es Macri, decían. Pero incluso de las medidas más polémicas, porque tomemos por caso la estatización de Vicentín, que el radicalismo unánimemente, incluso en la provincia de Santa Fe, salió a decir que estaba en contra por razones obvias. Es una empresa de nuestra provincia. Sin embargo, hubo dirigentes socialistas que se pronunciaron
a favor de esa medida de Fernández y otros que no opinaron. Nosotros no dejamos de hablar con nadie, queremos tener un diálogo y conversar. Sin embargo, lo que no vamos a dejar vacante es el espacio de construir una alternativa nacional, porque el país lo necesita, porque quienes decían que venían a llenar la heladera y a aumentar el 20% a los jubilados y a resolver los problemas financieros, hoy el dólar cuesta 4 veces y media más que cuando ganaron la PASO. Tenemos una pobreza de más del 50%, al fin de 2/3 de nuestros niños son pobres, y eso requiere una alternativa, una opción de gobierno humilde también que asuma los problemas que hemos tenido, el aprendizaje de los errores cometidos durante el gobierno de Macri y capitalizando esa experiencia hacer una propuesta de futuro. ¿Ustedes lo que creen que Macri, como dice que no va a ser candidato, hay que renovar y hay que apostar a otras dirigencias que las tiene, que cambiemos? Bueno, hay figuras como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo, que es un gran gobernador de su provincia, logró resolver problemas que parecían imposibles, por ejemplo, ordenar el espacio público, mejorar la seguridad, que los presos trabajen en las prisiones. Alfredo es de nuestro partido, es una referencia permanente para nosotros. Hay muchas figuras. Macri tiene que ocupar un rol en el equipo, pero ya no será el rol protagónico. Yo creo que es sano que el expresidente se exprese, incluso que asuma errores y aprendizajes, él lo ha dicho. Tendrá que jugar un rol, pero Juntos por el Cambio es un equipo. La novedad, y creo que la buena noticia, es que todos tenemos sentido de unidad. Después, al momento de las candidaturas, están las PASO, hay herramientas para definir cuáles son los liderazgos, pero es importante que estemos trabajando para darle una opción al país. Cortita, y con respuestas cortitas, si se puede, a ver, tenemos al menos minutos más. Evalúeme la gestión de Perotti, Haskin y Jatón. Bueno, les tocó una bravísima, que es la pandemia, ¿no? No terminaron de hacer pie ninguna de las gestiones. A Pablo lo veo con iniciativa, no me sorprende porque lo conozco, lo veo aún en medio de la dificultad, con una fuerte iniciativa. Tengo una imagen de ese momento, de aquel viernes que los jubilados, porque se abrieron los bancos, salieron a hacer trámites y hubo mucho riesgo de contagio, de él con un megáfono tratando de organizar, aún en un momento muy difícil, con iniciativa. No soy la persona indicada para evaluarlo a Jatón, porque, bueno, mi rol de ex intendente hace que tiene que evaluarlo la gente, esperemos que pase el tiempo un poco. Y en el caso de Perotti, también una gestión con dificultades, nosotros tratando de ayudar, porque es un momento muy difícil. Yo he tenido varias reuniones con el gobernador y hemos hablado por teléfono y con sus ministros, ojalá podamos ayudarlo, pero lamentablemente los resultados en seguridad no se producen. Los problemas de la cuarentena extendida demasiado han traído dificultades en la economía y la educación. ¿Leyó el proyecto que se llegó a la legislatura ahora, que son 3 leyes en una, digamos, son 3 leyes para el proyecto, digamos, de seguridad en la provincia? Estamos estudiándolo, tenemos un equipo muy competente de seguridad, no quiero adelantar opinión porque son proyectos complejos. Y muy largos, muchos artículos. Sí, pero estamos estudiándolo con la voluntad de que ese tiene que ser también un tema de política de Estado, ¿no? Porque la seguridad no la va a resolver una sola gestión de gobierno, los problemas son muy complejos, hay economías del delito muy enraizadas en la provincia y eso requiere de un trabajo conjunto también. Y el papel de la oposición, de Lichi más precisamente, que encarna toda esa oposición, junto con Maxi Puyaro, que son los que están cuestionando la gestión de Perotti. ¿Cómo la está viendo? Porque son muy críticos, están como queriendo cogobernar, gestionar, porque todas las leyes que le hagan es como que diciendo, tomás, acá tenés para hacer, digamos. Bueno, tienen responsabilidades de gobierno, ¿no? Porque son mayoría del Frente Progresista en la Cámara de Diputados, por lo tanto, tiene la responsabilidad de conducir una parte de la legislatura, pero a su vez haber terminado un gobierno que también tenía, por ejemplo, en el tema de seguridad, malos resultados, con lo cual todos tenemos que ser muy humildes, me parece, y buscar entre todos cuáles son las mejores soluciones. A ver, y para cerrar, usted fue muy crítico algunas veces con el propio socialismo, con Lichi, porque
No todo lo que se decía por ahí decía era verdad, sobre todo en las peleas cuando hablaban de números o cuando usted tomó una decisión y con la EPE de bajarle el castigo que vino después, el no mandar tráfico, además se fue yendo la gestión debiéndole plata que usted podía haber cancelado de ella, se la depositaron el día después que usted se fue. Y cuando nosotros con Ciborrosa hicimos un montón de investigaciones sobre hechos puntuales y hay un silencio, digamos. ¿Cómo evalúa la gestión del socialismo después de todo lo que ha pasado, digamos? Bueno, en el caso de la ciudad de Santa Fe, yo debo decir que el gobierno provincial dejó una deuda muy importante que el gobierno de Perotti en parte fue saldando, pero en parte todavía queda, por ejemplo, respecto del Fondo de Financiamiento Educativo, que eso compensa parte de la deuda corriente que le quedó a la administración actual, que tiene la administración actual dos componentes de la deuda. Uno, consolidada de largo plazo, que los propios concejales habían votado. De hecho, el propio Emilio Jatón como concejal aprobó esos créditos porque fueron para hacer obras, que ahí están, ¿no? Por ejemplo, Avenida Freire, los desagües, los jardines, bueno, obras muy importantes para la ciudad, que está bien que se paguen en muchos años, es una deuda razonable. Pero después hay una deuda corriente que equivale a lo que la provincia le debía al municipio, y yo creo que hubiera sido muy bueno que Miguel Lifchi cumpliera con esa deuda para que el intendente que estaba asumiendo asumiera un poco más holgado, ¿no? Pero bueno, son las cosas que cada uno tiene que hacerse cargo como gestión, y yo frente a estas investigaciones creo que siempre estamos obligados a dar respuesta y a asumir que bueno, la función pública viene de la mano de la transparencia y del escrutinio del periodismo, de la ciudadanía y eventualmente también de la justicia. José, como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer.